Iniciamos un podcast más de su programación de todas las semanas, Buena Salud. Gracias a todos que siempre se están conectando en todas las plataformas, Spotify, Discover Now, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Y ustedes siempre tienen una cita con nosotros porque nos escuchan en todas partes. Y esto es lo importante, que ustedes no se pierdan ningún episodio de estos diferentes podcasts, porque siempre traemos a los mejores profesionales para tratar todos estos temas. Y ustedes siempre están escribiendo y motivándonos a nosotros a que sigamos haciendo estos episodios, porque ustedes son quienes se están informando y lo comparten. Siempre es importante compartirlo porque así llegamos a más visualizaciones, otras personas también nos pueden seguir viendo. Y si ustedes quieren saber cuando se suben los podcasts, pues activen las notificaciones para que les llegue y pues ustedes inmediatamente sepan de qué se trata. Por cierto, ya estamos subiendo 2 podcasts todas las semanas y estamos por hacerlo cada 3 días. O sea que vamos a tener 3 podcasts más o menos en la semana, y así que tendremos más información para ustedes. Y antes de decir a nuestro invitado, quiero decirle que muchas gracias a todas las personas que nos están colaborando, todos los que se están sumando, a todos nuestros auspiciantes, que al final de este episodio pues les estaré dando mención para que ustedes también conozcan de qué es. Igual también a lo largo de esta programación está saliendo para que ustedes puedan tomar nota de lo que ustedes estén necesitando, pues ahí ustedes pueden de alguna manera llegar a ellos. Bueno, la persona que voy a entrevistar en esta tarde, porque estamos grabando hoy por la tarde, es una persona muy profesional, diría yo, una persona que ha ayudado a muchos a dar sonrisas, en otros aliviar también su carga de dolor en muchos casos, pero es una profesional que a lo largo de su carrera ha estado dando mayor soporte y atención a muchos pacientes que tal vez en algunos casos le han dicho no, hasta aquí no podemos hacer nada contigo, pero sin embargo el doctor ha ayudado a que otras personas puedan tal vez tener un poco más de esperanza en calidad de vida, y por qué no decirlo, también a prevenirla, que es lo importante. Es un doctor especialista en cirugía oncológica con formación internacional en San Petersburgo y Finlandia. Cuenta con una sólida trayectoria en el manejo quirúrgico de cáncer, especialmente en procedimientos de alta complejidad y reconstrucción oncológica. Fue médico tratante en oncología quirúrgica del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo durante 4 años y desempeñó como coordinador del área clínica de mama, liderando el manejo quirúrgico y reconstructivo de pacientes con cáncer de mama. A lo largo de su carrera ha realizado, miren cuántos procedimientos, 1800 por cirugías exitosas, por eso les está diciendo exitosas, eso es lo importante, incluyendo procedimientos complejos, tumores de mama, cabeza y cuellos ginecológicos y digestivos, destacándose por integrar la seguridad oncológica con técnicas reconstructivas que buscan devolver la funcionalidad, la imagen corporal y la calidad de vida a todos sus pacientes. Y con esta introducción quiero decirle a nuestro querido cirujano oncológico, doctor Pedro García, bienvenido a este podcast de Buena Salud. Muchas gracias, Gabriel, también por la invitación y bueno, gracias por ese preámbulo, esa presentación que me acaba de dar, y también hay que merecer también el trabajo que usted ha hecho, y yo le felicito más bien a usted por este lanzamiento del podcast que está haciendo ahora. Le felicito porque es una herramienta que sirve para poder llegar a la comunidad, ¿no? Es una herramienta que sirve para acercar a los jóvenes. Imagínense que ahora con tantas plataformas que existen y existen podcasts que se habla de cualquier cosa que no son gratificantes y son virales, ¿no? Pero nosotros ahora queremos aportar algo bueno a la comunidad de Santo Domingo, que es hablar acerca de ciencia, de salud, todos los beneficios que tiene la actualidad, que puede brindar en contra del cáncer, que no está todo perdido, que la lucha siempre se continúa juntos, que vamos a tratar de humanizar un poco más la situación. Entonces, felicitaciones por eso, y sé que va a tener un rotundo éxito eso, porque a la final de eso se trata, ¿no? Gracias, doctor, por esas felicitaciones y por darnos esa motivación para seguir nosotros aquí en este podcast. A mí me gustaría hacerle la pregunta, doctor, antes de entrar en materia. ¿Qué le motivó a usted a estudiar esta carrera? O sea, a especializarse como tal. Porque ustedes estudian medicina, pero ahí a lo largo del camino ustedes van diciendo, yo quiero
apostar o apuntar a este público o a esta gente? ¿Qué fue lo que tal vez le hizo que... Para conocer un poquito también de usted, doctor. Sí, bueno, la verdadera motivación que yo tuve fue en realidad por parte de mis padres, específicamente de mi mamá. Yo creo que ese es algo que el ayudar a las personas es una vocación no solamente con la cual se nace, sino que también empieza a desarrollarse y a progresar un poco más con la educación de los padres. Inicialmente eso fue tanto escuela, colegio y luego la universidad, no sabía ni qué elegir, pero luego pensando en qué carrera yo puedo ayudar más a las personas, dije, pues, bueno, sí, medicina, ¿no? Inicialmente. Posteriormente, para hacer la parte oncológica, sí me llegó bastante a impactar la situación que se vive en el país, sobre todo el hecho de que existen muchos pacientes con cáncer y no todos tienen la oportunidad de recibir un tratamiento oportuno. ¿En base a qué? No solo porque el aspecto socioeconómico siempre va a estar presente, la pobreza, que impide que todos reciban una atención inmediata, porque los hospitales públicos, ya sea para MSP y IES, siempre van a estar completamente sobresaturados y no reciben un tratamiento como lo hacen en un mundo ideal. En un mundo ideal es un tratamiento que apenas se termina, qué sé yo, el diagnóstico, empieza rápido a la semana con el manejo de la quimioterapia, la cirugía. Aquí tienen que esperar meses y a veces yo digo, no es una lucha en realidad contra el cáncer, más bien es una lucha contra el tiempo. Y eso es importante. Entonces, al verme yo rodeado de varias situaciones así parecidas a esta, dije, no, bueno, esto tiene que cambiar si es que esta parte del manejo oncológico se da de esta manera. Hay muchos atrasos, o sea, buscar herramientas, mecanismos para poder hacer un poco más rápido este proceso, que no espere mucho tiempo. Si me toca hacer campañas, pues hacer campañas. Entonces, más nace en realidad así de una vocación propia, ¿no? De ayudar a las personas. Y así escogí la carrera de oncología, porque pienso que oncología de todas las especialidades es la que más empatía puede tener con un paciente que de verdad está sufriendo una noticia bastante devastadora. Claro, porque en este caso es la parte humana, o sea, ustedes, aparte de ser oncólogos, tienen que saber cómo llegar a aquellas personas, porque obviamente psicológicamente es una persona que queda devastada a solamente recibir una noticia, y de ahí en adelante cómo llevarlo. Y obviamente también viene el papel de ustedes como médico. En todo caso se le aplaude, doctor, porque usted está aquí en Santo Domingo, a pesar entre su trayectoria, más de 1800 cirugías exitosas, que tan importante que eso es lo que más siempre se espera de esto. Y por eso hoy, doctor, mientras estamos tomándonos este café, vamos a ver un poco sobre la cirugía plástica aplicada a la cirugía oncológica. ¿Por qué escogemos nosotros este tema? Porque obviamente se salvan vidas, y cómo también se puede prevenir o apuntar a que exista una mejor calidad de vida para aquellas personas. ¿Por qué escogemos este tema? Para que el público también lo entienda un poco, ¿no? Claro, y ese es el propósito, o sea, ese es el propósito principal del podcast, ¿no? Sobre todo porque no hablar exactamente de lo mismo, ser repetitivos, como en todas las entrevistas, bueno, ahí en la televisión, que preguntan qué es el cáncer, pero el verdadero, o sea, más allá de los protocolos de tratamiento, más allá de la ciencia en sí, el verdadero reto está en poder acompañar y estar al lado del paciente en esa lucha, desde su incertidumbre inicial de cuando recibe el diagnóstico, todo ese impacto psicológico que recibe, y hasta el final del tratamiento, cuando ya la persona prácticamente se ve superando ese problema. Entonces, enfocándonos en esto, o sea, gracias por esa pregunta, porque en realidad nos estamos saliendo de los estándares de cualquier cosa de entrevistas, porque en realidad muchos no se enfocan en esto. Muchos se enfocan, como le digo, qué tratamientos son los que reciben de la quimio me va a hacer. Bueno, sí, son mitos que a veces hay que desmitificar, ¿no? Para que no tenga el paciente como ese temor. Pero hablando ahora de la parte emocional, es sumamente importante, o sea, y en eso influye bastante la cirugía plástica. ¿Por qué entonces es importante? Porque para mí, o sea, el paciente, sobre todo las mujeres que luego de un cáncer de mama son sometidas a una amputación prácticamente de la mama, el impacto psicológico es tanto que ellas se deprimen no solamente por su enfermedad, sino que empiezan a deprimirse por el hecho de verse así.
Entonces, para mí, reconstruir esa mama, poder hacer que la cirugía sea más conservadora, y si es que se hace una mastectomía, poder reconstruir con colgajos autólogos, de alguna manera que tenga una simetría. O sea, hace como que no solamente ella se ve como que superó la enfermedad, sino que está cerrando un ciclo de lo que tuvo que pasar. Y al verse nuevamente con su mama nueva, entonces es como que ella se va a sentir muchísimo mejor, ¿no? Está cerrando un ciclo completo de sufrimiento. En este caso, por ejemplo, efectivamente lo que usted nos estaba comentando, doctor, por ejemplo, hay pacientes que tienen que pasar el proceso, obviamente, del cáncer y las quimioterapias y las cirugías que tengan que haber en ese momento. Sí. Pero estas cirugías, a veces, en muchos casos, son, digo yo, tal vez más invasivas que otras, porque obviamente personas que de pronto el cáncer fue tan avanzado que a ustedes les ha tocado hacer 1, 2 o hasta 3, digo yo, tal vez los procedimientos, y luego de eso, si es que fue exitoso todo, pues ustedes también dan esa alternativa de la reconstrucción mediante la cirugía plástica. Exactamente. Bueno, o sea, lo ideal, como siempre digo, o sea, bueno, esa de las campañas también del Tócate que están ahora, eso ya prácticamente es obsoleto, porque no todas las lesiones malignas de mama son palpables. Entonces siempre los pacientes, sobre todo la comunidad joven, tiene que estar sometida frecuentemente a controles de ecografía mamaria, porque algunas lesiones no palpables pueden ser milimétricas, por eso no se las palpan, pero pueden ser altamente sospechosas de malignidad. Y en ese caso, tener un diagnóstico oportuno, imagínense, es una cirugía tan pequeña, una cirugía conservadora de la mama, que no hay que hacer tan radicales para operar, y el paciente tiene el 90% de curación. Y ya inclusive no puede ser sometido a terapia sistémica posterior. O sea, a veces la cirugía es el único tratamiento que le sirvió en ese momento y le curó. Pero el problema ocurre cuando ya, o el reto en nosotros como cirujanos está cuando son lesiones muy grandes. Entonces, si son lesiones más grandes, pasados los 5 centímetros, hacer una cirugía reconstructiva o conservadora de la mama ya viene con algo de problema. Entonces, por eso existen varias técnicas, demasiadas técnicas. ¿Qué podemos hacer? Que retiremos el tumor con bordes de resección libres, asegurando una buena tasa baja de recaída tumoral. Y también retirando los ganglios que hay que retirar, pero que la mama quede con una simetría, con la estética lo más natural posible. Entonces eso también, como le digo, hace que motive al paciente a seguir con el tratamiento. Dependiendo, ¿no?, del estadiaje, como usted dice, si en estadios iniciales no representa tanto un reto porque podemos hacer cirugías conservadoras fácilmente, pero ya en tumores gigantes que compromete la piel, tenemos que hacer amputaciones incluso del músculo del pectoral, y amputaciones que llegan, qué sé yo, hasta el hemiabdomen superior. Entonces ahí tenemos que hacer colgajos y todo para poder tapar eso. Pero en pacientes jóvenes que requerimos hacer una cirugía reconstructiva, utilizamos colgajo del abdomen, le pasamos al sitio del tórax tunelizando, o hacemos como se llama cirugía de Dieppe, que en realidad es una cirugía como tipo trasplante, porque disecamos las arterias del epigastrio y ligamos y las pasamos acá para hacer una unión con las arterias de la mamaria interna. Con todo ese tejido nosotros podemos moldear una nueva mama, se llama una neomama, y damos la forma adecuada. Entonces eso es bastante valorable para el paciente, ¿no? Porque el paciente ve eso y dice, ya no tengo esa cicatriz fea, sino que está prácticamente con su mama, ¿no? O sea, usted me lo está explicando y yo me lo estoy visualizando, cómo será ese procedimiento, que se ve tan fácil porque ustedes obviamente son los especialistas y están siempre al día a día y tratando de que cualquier tipo de procedimiento, en este caso hablando de la mama, se conserve lo que más se puede para que obviamente posterior sea mejor la cirugía y obviamente no haya mayores cicatrices tal vez. Exactamente, arreglar las cicatrices inclusive de cirugías pasadas, porque en realidad, o sea, esta parte de la cirugía estética no va como que muy enfocada a la belleza, sino que a mantener la condición natural que ella estaba antes de su diagnóstico de cáncer, ¿no? A eso vamos enfocados nosotros, ¿no? Obviamente qué sé yo, a moldear una mama para que se vea voluptuosa o enfocadas en otras cosas, ¿no? Porque eso no le interesa al paciente oncológico. Lo que le interesa es tener las dos, verse
que se vean asimétricas las dos y obviamente claro, una funcionalidad normal como normal. estaba antes de su diagnóstico. Por ejemplo, estos pacientes que han pasado por este proceso, una vez que han pasado por esta reconstrucción, ¿cuál es cómo se sienten ellos? O sea, ¿qué han dicho? ¿Cuál ha sido la experiencia que ellos han percibido después de que han pasado este proceso? Sí, bueno, la parte emocional en los pacientes oncológicos es bastante compleja, ¿no? Es bastante compleja. ¿Por qué? Porque solamente el paciente que tiene diagnóstico de cáncer de mama sabe lo que está pasando. O sea, yo por más empático que trato de ser con los pacientes, por más tratar de encontrar el sentido de su forma de pensar, su sentir, tratar de entender su sentir, no logro al 100% comprender al paciente, porque solamente el paciente con cáncer vive lo que está viviendo. Entonces ponerse sus zapatos desde ahí es muy complejo. Viendo todo el proceso de evolución, sobre todo en la parte emocional, el proceso de evolución psicológica es tan grande, los pacientes llegan a madurar en tan corto tiempo. Ellos necesitan no solamente la compañía del médico, por eso le digo, o sea, más allá de poder simplemente dar un tratamiento, decirle a los pacientes, usted tiene que recibir esto, le operamos y ya. Pero es importante el acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque el paciente, el primer contacto que tiene es con el médico. Entonces, se ha perdido mucho la humanidad en muchas consultas, tanto del Ministerio de Salud Pública, el IES, que las consultas son rápidas, 5 minutos y así. Entonces, ese contacto que tiene el paciente está esperando que el médico le diga muchas cosas y no lo hace, o sea, no lo acompaña. Entonces, nosotros como médicos debemos estar primero en ese acompañamiento definitivo. Luego, vemos cómo ese acompañamiento a él le fortalece emocionalmente. Luego del acompañamiento médico viene el acompañamiento familiar, y entonces el tener ese arrimarse a la familia es demasiado importante, porque eso también un poco le ayuda en su fuerza, ¿no? Nosotros estamos dando simplemente como un granito de arena, pero ese granito de arena sí se nota al final en el resultado, porque luego de que el paciente haya recibido la quimio y nosotros hacemos la cirugía reconstructiva, con ese granito pequeño que estamos aportando, le vemos que ella en cosas pequeñas, en detalles pequeños, la felicidad que reciben es inmensa. O sea, y ahí nos damos cuenta que son pacientes que emocionalmente requieren todo tipo de detalle, por más pequeño que sea, el mínimo hecho de acompañarle en la consulta, de preguntarle cómo estás, cómo has pasado, ven, siéntate, convérsame cómo está tu tratamiento, que los familiares también le acompañen. O sea, cada cosa pequeña se va sumando en el paciente, y eso al final desencadena, o sea, un resultado tremendo. Y como le digo, la parte de la cirugía estética es también otro de esos detalles al final, que el paciente se ve frente al espejo y dice, wow, o sea, gracias doctor, o sea, y le da hasta más ganas de seguir hasta luchando contra eso, ¿no? Claro. Y todo caso, a veces, doctor, por ejemplo, hay personas que de pronto puedan tener opiniones divididas. En todo caso, que dicen, ¿sabes qué? No está bien que te hagas de esta manera, o no sabes si el médico... Usted topó algo muy importante y me alegra mucho que lo haya dicho, porque, por ejemplo, usted veo que tiene una parte humana ante sus pacientes. El mismo hecho de decir, tengo que escucharlo, tengo que guiarle, tengo que ver de qué manera, porque quiero que el paciente se vaya no solamente recuperando, sino que también emocionalmente se sienta estable, porque esto pasa. No sé si es que a veces por la demanda de pacientes que, hablando por ejemplo de la parte pública, de la demanda de pacientes que existen, y que como usted dijo, son 5 minutos, a veces ni el médico ni los mira a los pacientes, solamente es como para llenar el protocolo, la información, bla, 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 ya está. Y el paciente se queda como que, ¿cómo estoy? O sea, porque incluso hasta te pudo haber hecho exámenes, tal cosa, X, Y, solo le dicen, sí, estás bien, o tal cosa, no supo cómo me salió el laboratorio, la imagen, cosas así, porque no le dan mayor explicación. Puede ser, digo yo, tal vez porque existe mucha demanda de pacientes y tienen, como se dijo una vez en noticias, que iban a tener solo 10 minutos, 5 minutos para atender paciente a paciente. Puede pasar, pero aquí juega mucho ese rol importante el especialista, para que esa persona llegue a tener una recuperación favorable, porque emocionalmente mucha gente también, psicológicamente, digo yo, se van a enfermar peor, y ese tratamiento tal vez ni responda, porque psicológicamente o emocionalmente no están bien. Claro, o sea, es demasiado importante eso. O sea,
Ojo que no estamos en contra del IES ni del De MSP ni ninguna, nada. solo estamos hablando de la parte pública, que es algo Sí. que somos usuarios todos. Sí, y en su bueno, estamos momento. hablando en base a las experiencias En como base a las usuarios experiencias, y de los exacto. pacientes que hemos tenido. Y sí, o sea, son historias que nos han contado. Así es. Y yo viví eso también, bueno, como. Claro, y como- todos, como yo al servidor. menos que he sido usuario de alguna vez de la parte pública o donde uno hace sus aportaciones, a mí me ha pasado. Que yo Ujú. llego, es como que te dice, sí, estás bien. Yo fui operado de un pulmón hace años, de un neumotórax espontáneo. Y mis consultas después fueron así, o sea, que sí, me operaron bien, perfecto. Ajá. Pero luego los seguimientos ya eran como, ni me miraban. Solamente era como, sí, sí estás bien, ¿cómo te has sentido? No me examinaban nunca, no me veían si mis pulmones estaban respondiendo bien, solamente estás bien, no has sentido esto, esto, lo otro, ya, ¿cómo te has sentido? Entonces, es como que lo pongo yo como ejemplo. Y hablando de la parte oncológica, que es donde Claro, más. más se Peor necesita todavía. eso. O sea, ahí vale la pena recalcar una experiencia que no sé si la puedo contar así, como Sí, rapidito. sí. La cosa es que, por ejemplo, yo tenía un colega de oncología cuando estaba en San Petersburgo y él me decía, verás, dice, porque yo una vez me quejé con él, le digo, oye, ¿por qué te atiendes así rápido? Ni siquiera le preguntas cómo estás y todo eso. Él me dice, él me cuenta, ¿no? Yo anteriormente a todos los pacientes les veía así como tú. Tú porque estás ahorita así nuevo, llegas y todo. Y la verdad yo también era así, igualito. Y eso, o sea, tratar de ser empático con el paciente, empático con el paciente, me provocaba a mí también un daño psicológico, porque, qué sé yo, llegaba un paciente de 15 años con un cáncer de hueso, que es el osteosarcoma, y decirle al paciente, sabes que te tengo que amputar la pierna, darte la quimioterapia, y aún así tu sobrevida 5 años, qué sé yo, es del 60%, 50%, o sea que no va a vivir más allá de 5 años. Ese chico de 15 años, decirle esa noticia tan devastadora, o sea, le destruye la familia, se destruye el papá, la mamá, todos los que están acompañando. El chico al inicio no logra como asimilar todo eso, ¿no? Y es como que, dice, yo veía todo eso y se le acabó sus sueños de ser alguien en la vida, de casarse, de, qué sé yo, estudiar ingeniería, arquitectura, lo que sea. Y yo veía eso y me consumía. Entonces, como mecanismo de defensa, yo viendo así todos los pacientes cada día de ese tipo, sí me afectaba a mí emocionalmente, me contaba. Y yo la verdad es como que puse una barrera así. Porque imagínate, si ellos están mal y yo me siento peor de todos los pacientes cada día, si ellos es mal, yo mal, ¿cómo voy a estar bien para operar, para cuidarlos, para curarles? Entonces, tal vez puede ser, no como justificación, o tal vez puede ser eso como un mecanismo de defensa para no sentirse mal y tratar de estar como que en 100% también emocionalmente bien, porque como cirujanos debemos estar bien, tanto física como emocionalmente y todo, sin que nos tiemble la mano en la cirugía y todo eso para ayudar al paciente. Entonces, él se basó en eso como para poder un poco, y yo lo veía como mal, no como deshumanizando y todo. Pero luego, como le digo, en base a las experiencias que uno ha tenido, que tiene más pacientes, más cirugías complejas, y el decir solo a un paciente de cómo estás, cómo has pasado, me alegra verte, me alegra volverte a ver en ese estado, que hayas tenido un resultado satisfactorio, mira cómo están tus resultados de laboratorio. Es como que esas pequeñas palabritas así que no duran ni decir 3, 5 segundos. Es como que, como le decía, son granitos de arena, aportes pequeños, Exacto. detalles que el paciente se aumentó su aura así de felicidad. Entonces, o sea, ¿qué nos cuesta a nosotros como médicos esas pequeñas palabras que no duran ni 5 segundos, ¿no? Que en lugar de estar agachados la cabeza ni siquiera verles y todo eso, que ahí sí más bien parece la parte que usted dice, la demanda de pacientes que se puede, ya se cansan y siguiente, entonces... Y a veces creo que en la parte pública yo hasta lo justifico un poco porque hay demasiada demanda. Puede ser justificado en algún momento. Sí. Pero en la parte privada... Una demanda obligada también. Exacto. Pero en la parte privada, recién yo recuerdo una paciente antes de ayer que se le hizo un panel de alergia bastante para una niñita y todo X. Y me decía, ay, dice, pero, ¿sabe? Me da miedo. Le tenía miedo a la pediatra que le tenía que llevar Sí, los exámenes. Primero está pagando su consulta privada. Es privada. Le tenía miedo a la paciente al decirle, ¿sabes qué? Y le digo, ¿pero por qué le tiene miedo? No, dice, es que aquí dice, yo le estaba ofreciendo un panel de alergia de 54 alergenos, porque era el que es más completo para un niño. Ajá. La pediatra le había dicho el de 20 alergenos. Le digo, yo no hago el de 20, hago el de... van a venir los de 20 más 34 alergenos más, el que yo hago. Le cuesta sacar. Pero y ahora la doctora se va a poner bravísima. Es que esa doctora cada vez que voy está brava. Ya no quiero ni ir llevar a mi niña allá. Imagínense una persona que primero Claro. paga
por su consulta a usted en la privada, le atiendan de esa manera o le estén mirando mal, o sea, ¿qué trato estamos dando? O sea, porque obviamente, y eso solamente hablando de una consulta X, o sea, normal. ¿Qué más con aquellos pacientes de los que estamos conversando en esta tarde, de los pacientes oncológicos? A mí, la verdad, yo me le saco el sombrero a los médicos, a los profesionales de la salud, que se toman esos segunditos para decirle Exacto. al paciente cómo te sientes. Oye, vas bien, métele ganas. O sea, esas palabras Exacto, de sí. aliento de parte del profesional, uno se va pero Sí, que no nos cuestan motivadísimo. nada, ¿no? Exacto. Y duran ¿qué? 2 segundos de decir Exacto. eso. Eso creo que es la mejor dosis que una Sí, paracetamol que la sí, que dan sí. normalmente. Y ese rato es como que hasta le dan ganas de seguir luchando al paciente, ¿no? Exacto. Y chévere, ¿no? Chévere que conversemos así porque es como que nos estamos enfatizando bien en la parte emocional de los pacientes. Y es una parte muy importante porque si el paciente se encuentra emocionalmente bien, también su sistema inmunológico se encuentra elevado y tienen hasta mejor respuesta a la quimioterapia en condiciones así. Entonces, por eso es que, ¿por qué cree que, por ejemplo, así también a manera de conversatorio, que hay pacientes, jóvenes, ¿no? Los niños, por ejemplo, que están con cáncer hematológico, los leucemias y todo eso, responden súper bien a la quimio porque ellos no tienen ni idea, no tienen conciencia de la enfermedad, no miden lo que están viviendo. Ellos están jugando en el hospital tranquilos y todo y responden perfectamente a la quimio. En cambio el adulto sabe, ¿no? Dimensiona lo que está viviendo, entonces por eso se deprime y esas cosas. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? A veces es necesario tener una buena actitud, un buen ánimo para poder responder bien a la quimio. Y eso es importante, entonces, pero ¿quién más que nosotros, que somos el primer contacto con los pacientes para poder darles esa ayuda? Y después los familiares y todo eso. Por ejemplo, doctor, aquellas personas que de pronto tienen cierta sospecha, usted hablaba antes sobre las campañas estas que dice usted que ya son obsoletas, las del tócate, que se dicen en las mujeres. Existen diferentes tipos de maneras de prevención. ¿Qué es lo que deberían hacer todas las mujeres y hombres para prevenir? Claro, porque hay cáncer de mama en hombres también. Exacto, claro. mama de hombre. Y cualquier tipo de cáncer, porque al final de cualquier cosa hay, hasta de un lunarcito es un cáncer. Sí. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros como usuarios de la salud y ustedes como médicos, en este caso su área, que es de oncología? ¿Qué recomendaría o qué recomienda usted a todos nosotros que de alguna manera no estamos exentos a algún momento padecer alguna enfermedad catastrófica, y qué debemos nosotros hacer si es que tal vez tenemos sospecha, antecedentes? ¿Cuál es el primer paso? Es importante el estilo de vida que uno tiene. La obesidad es un factor de riesgo bastante grande para el cáncer de mama. El sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo. Y empezando de por ahí, que son cosas pequeñas, o sea, pero bueno, yo por ejemplo aquí en Santo Domingo veo que todo el mundo se ha puesto gimnasios por todo lado, entonces me doy cuenta que por ese lado, o sea, chévere para la comunidad, porque es como que ya olvidemos del sedentarismo, vamos al gimnasio y todo eso para no estar con sobrepeso, ¿no? Porque el sobrepeso es como que la grasa es un factor importante, es como que la fábrica de las hormonas, de los estrógenos, de los progestágenos, y los tumores de cáncer de mama son altamente sensibles a estas hormonas. Entonces, mientras más carga hormonal, más grande el tamaño del tumor, más crece, más se metastiza. Entonces, empezando por ahí, ¿no? La grasa, el alcoholismo también es como que un factor muy grande para aumentar estos niveles de estrógenos. Dejar el alcoholismo y todo, del tabaquismo, que tiene varias sustancias cancerígenas. Entonces, empezando por los cambios del estilo de vida, los pacientes van a tener un riesgo bastante mínimo para poder tener cáncer de mama, ¿no? El factor protector también es tener hijos, o sea, más de 2 hijos es como un factor protector. Ser un paciente nulíparo es un factor de riesgo, por ejemplo. O sea, las mujeres que no han tenido hijos sí tienen como factor de riesgo desarrollar tumores mamarios, etcétera. Entonces, no estoy fomentando, ¿no?, que todos ahora vamos a tener bastantes hijos, ¿no? Pero sí se considera la lactancia como factor protector. Entonces, existen varias cosas que, detalles pequeños se suman. A la final podemos hacer esas cosas, ¿no? Que en lugar de estar gastando millonadas y miles de dólares ya con las cirugías y para poder tratar el cáncer.
Es importante, doctor, y ya con esto vamos a ir cerrando. Mire cómo se va el tiempo rapidito. Sí. Se nos hizo el tiempo, pero volando, pero qué bueno, o sea, porque hemos hecho una síntesis de muchas cosas y esto más para que las personas que de pronto tienen un familiar, tienen un amigo o están pasándolo directamente y nos están escuchando, no sentirse desmotivado. Primerito eso. Exacto, desmotivado. O sea, sí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Usted ya está dando formas preventivas, pero ¿cuál sería su último mensaje a todos los que están viéndonos en cualquier plataforma o tal vez nos estén escuchando? O sea, que no tengan miedo, de acudir al oncólogo. Somos buenas personas, somos personas que vamos a ayudarles, vamos a tratar de entenderles lo más empático posible con todos ustedes. Les vamos a acompañar en el tratamiento desde su diagnóstico de cáncer hasta el final. No escondiendo ni dando falsas esperanzas de nada, porque cada paciente es dueño de su cuerpo y si hay que decir algo, el paciente necesita saberlo al 100%, porque eso también es como una aceptación y madurez que va haciendo evolucionar la capacidad emocional del paciente de aceptar las cosas y su tratamiento. No tener miedo al tratamiento ni de la quimioterapia ni de nada, que algunos le tienen mucho temor a la quimioterapia y eso sí hay, como le decía en un inicio, de desmitificar eso, porque en realidad la medicina ha avanzado tanto que ya no es la misma quimio de hace 10 años, sino que cada vez existen menos efectos adversos, cambian los protocolos, entonces no tener miedo a acudir a la consulta con el oncólogo. Si quieren acudir conmigo, pues encantado de recibirlos. Yo estoy actualmente trabajando en la clínica Araujo, soy el doctor Pedro García. Me sacan una cita allí y me preguntan cualquier cosa que ustedes quieran, hasta por control, por control de manera profiláctica, no prevenir las cosas. Así que bienvenidos a todos. Y más allá, como le digo, de los protocolos de manejo, más allá del protocolo de tratamiento, es el acompañamiento al paciente. Entonces, en eso nos hemos enfocado también bastante el día de hoy, gracias a Gabriel, que es para mí una de las partes más importantes en esto. Muchas gracias, doctor, que usted nos haya venido a despejar de todas estas dudas, más que todo a darnos más motivación a que el profesional realmente está siempre en la cabecera, atento a cualquier tipo de situación que pasa a su paciente, en este caso humanizando un poco el llevar mejor un tratamiento médico en la área de oncología y cualquier otro tipo de tratamiento, porque esto aplica para todo. Doctor, aquellas personas que desean saber o hacer una cita con usted, ¿en qué horario o a qué número de contacto tienen que hacerlo? Bueno, pueden escribir al 099-131-0874 o acudir directamente a los consultorios de Vanguardia, que están frente a la clínica Araujo, y allí en la planta baja está la secretaria y pueden agendar una cita conmigo, ya tiene la agenda también. Entonces se acercan y podemos ayudarles de esa manera. Así que ya saben, antes de despedirnos, doctor, quiero hacer unas breves menciones porque tenemos muchos auspiciantes que se han sumado a este podcast de Buena Salud. Primeramente, seguirnos en todas las plataformas o hacer @buenasalud.es. Ahí nos pueden ver en TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Discover Now y en YouTube. En YouTube nos ven también como TV Buena Salud, así que no hay excusa para que ustedes puedan disfrutar de todas estas entrevistas que tenemos con todos nuestros profesionales idóneos. Y antes de despedirnos, quiero mencionarles, tenemos a Baccio, que es de la doctora Tamayo, que se encuentra en la ciudad de Quito como dermatóloga y cirugía avanzada. Tiene los mejores tratamientos. Aquí está la información. Atiende también en Santo Domingo y en la ciudad de Quito. Así que estén muy atentos porque hay muchas promociones y la doctora está dando mayor atención aquí en nuestra ciudad. Si desean verse fit, vayan a SmartFit, aquí en el Bombolí Shopping. Ahí está la información para que ustedes puedan tener lo mejor en gimnasia. Asimismo, si se desean relajar y sentirse motivado, un buen masaje, vaya a Soho Spa. Si desea diseños de interiores,
pues diseños de don Miguel Mero, también como diseños interiores, puede usted diseñar todas sus oficinas, sus consultorios, ahí está la información. Laboratorio SynLab en Santo Domingo, también están en los Rosales como matriz principales, atienden hasta las 9:30 de la noche, de lunes a domingo, y sus sucursales están en el sector del shopping, por el Hospital Gustavo Domínguez, y también en el sector de la asistencia municipal número 1. Si desea un implante capilar, Clínica del Dr. Pelo en Guayaquil, en la Kennedy Norte, ahí está su información, operando a profesionales, a personales de pantalla, con la mejor clínica capilar. Así que también si se trata de perfumería, también tenemos los mejores perfumes árabes, que son lo que está en tendencia. Ahí está la información de Belja, ahí están los números de contacto para que ustedes puedan escribirles y también puedan solicitar estos perfumes. Asimismo, también el doctor Luis Criollo, para diseños de sonrisa, para cualquier tipo de ortodoncia, está el doctor Luis Criollo. Y bueno, en la parrilla al final van a salir todas las marcas para que ustedes también puedan contactarlos. Ahí están sus números de contacto y nosotros también nos vamos despidiendo, doctor. A ver si miramos a... Estaba tomándose el café. Estaba tomándose el cafecito el doctor. Pero a ver si nos vamos mirando a esa cámara del centro, mi querido doctor. Para nosotros ha sido un placer tenerlo en este podcast de Buena Salud. Pues les decimos a todos que hasta una próxima. Bueno, el placer es mío, ¿no? El placer es mío. Hasta la próxima.